El padre de la chica no tuvo una muerte honorable. No hubo gloria ni última batalla épica. Simplemente un criminal, ladrón y mentiroso llamado Creme que decía venir de las colinas amarillas. Lo apuñaló con una espada Copis, así sin más. Este tal Creme había llegado la noche anterior buscando refugio. La familia de la chica, siendo buena gente, le dio techo y comida. El muy desgraciado se puso a discutir con el padre sobre el rey. La discusión terminó rápido, cuando Creme desenvainó su espada. Cuando Ruthie encontró a su padre, ya sin vida, notó algo curioso. La hermosa hoja de la espada seguía ahí. Le extrañó muchísimo que un tipo como Creme, claramente codicioso, no se hubiera llevado un arma tan valiosa. Ahora, hablemos de la familia de Ruthie. Su padre, su madre Anne y 6 hermanos mayores, esa misma noche, todos discutían en la mesa sobre un gran plan para vengarse. Pero Ruthie, ella los conocía demasiado bien. Sabía distinguir perfectamente cuando decían algo en serio y cuando solo soltaban aire caliente. Para sus hermanos, era mucho más fácil lamentarse y maldecir ahí, seguros en la granja, que ir a buscar un asesino y arriesgarse a recibir una puñalada. Al final, como era de esperarse, acordaron dejarlo todo en manos de lo divino. Pero Ruthie no estaba conforme. Esa noche, después de que todos se fueran a dormir, ella salió sigilosamente, pero sorpresa, su madre la esperaba en el pórtico. Anne sabía que su hija iba en busca de sangre, trató de detenerla. Claro, es su madre, pero la determinación en los ojos de esa niña era imparable. Ella no quería esperar lo imposible o la justicia divina. Su madre, resignada, solo pudo hacer una cosa: pedirle que se llevara la montura de su padre. Y así fue, bajo la luz de las estrellas, donde Ruthie partió a lo desconocido. Ruthie, pequeña pero valiente, pide ayuda a un cazarrecompensas. El hombre es enorme, una montaña de músculos que definitivamente podría ser útil. Pero claro, nada es gratis. El tipo le dice que esa ayuda le costará, y caro. Ruthie, que no nació ayer, ya sabía que esto pasaría, así que saca su as bajo la manga. Le ofrece la bella espada que acabó con su padre. Muchos herreros le darían la luna y las estrellas por tenerla. Es una pieza de altísimo valor. El hombre toma la espada, la mira, y con el despecho que solo un desgraciado de su calaña puede tener, le dice que tomará el arma y se hará cargo de Creme. Pero ella, una niña, debe volver a casa a jugar con muñecas. Pero Ruthie no está dispuesta. Si se va, nunca sabrá si Creme realmente recibió su merecido. Y además, este tipo le acaba de robar la espada. Ella reclama, pero el hombre no está dispuesto a discusiones y ¡pum!, golpea a la chica. Pero justo en ese momento, antes de que el tipo pueda salir del lugar con su botín, una mano se posa sobre la espada. Espera, dice una voz. Es una mujer rubia, tiene un perro blanco con ella, y le dice al hombre que esa espada se la va a devolver a la chica, y le advierte: tú te irás y no pelearemos, porque es mi cumpleaños. Ah, un pequeño detalle: esta mujer está claramente ebria, se tambalea más que un edificio en terremoto. El cazarrecompensas obviamente le ataca, pero la mujer, con su ser tambaleante y borracho, logra esquivar sus ataques como si estuviera bailando mal. La mujer le pide que pare un momento, solo para empinarse la botella y tomar hasta la última gota, y en ese instante, ¡crash!, le revienta la botella en la boca al hombre, le corta la cara, pero también se corta la mano ella misma. Ella mira su mano y maldice al sol rojo, pero aún así logra poner bajo control al hombre, y entre el caos su ropa se rompe y vemos un símbolo familiar, una gran S en el pecho. A la mañana siguiente vemos a nuestra heroína, o lo que queda de ella. Supergirl despierta de su letargo y está, siendo finos, hecha un trapo. Está a punto de vomitar el alma. Ruthie está con ella, mirándola con juicio. Ruthie le dice que parece que ya expulsó todo lo que tenía que sacar. Aprovechando la pausa entre arcadas, la chica le pide ayuda a Supergirl. Le dice que quiere contratarle para matar a Creme. ¿Y cuál es la heroica respuesta de la última hija de Krypton? Meter la cabeza en el balde y soltar más arcadas de vómito. Ruthie no se rinde y sigue a Supergirl hasta una barca. Trata de convencerla de que la espada tiene un gran valor, pero a Kara no le importa un comino la espada. Ella solo fue a ese planeta por el sol rojo. Al no tener poderes bajo ese sol, podría emborracharse de verdad en su cumpleaños. Ahora tiene que volver a casa a seguir con sus responsabilidades de superhéroe. Se despide de Ruthie y le da un consejo gratis: no mates a nadie. Y se va en la balsa. Ruthie se queda un momento pensando en la orilla del muelle, y con esa obstinación legendaria, se arroja al agua. Nada para alcanzar la balsa de Supergirl, y no es un nado tranquilo. Unos bichos llamados jauedones la van mordisqueando, y el peso de la espada la hunde. Pero ella siguió y siguió y siguió, hasta llegar a la orilla, donde encontró algo que nunca había visto: la nave de Supergirl. Ruthie quedó fascinada. Nunca había visto tecnología así. Kara, ya harta, le pide que se vaya, que no debe estar aquí. Nuevamente Ruthie lanza el mismo discurso: quiero contratarte para acabar con Creme, el hombre que mató a mi padre. Kara, frotándose las sienes, le dice que dentro de su trabajo la única cosa que no se le permite es matar. Busca justicia, niña, no venganza. Pero ahí la dura Ruthie se rompe en llanto y le dice la verdad más dolorosa: no fue a cualquier persona a la que perdí, fue a mi padre, y él era mi mundo, él era mi mundo. Justo con esa última palabra, algo hace clic en Kara. Ella sabe lo que es perder un mundo entero, se conmueve, pero el momento tierno dura poco. Una flecha atraviesa el viento y da justo en el pecho de Supergirl. Creme ha vuelto, está del otro lado junto al cazarrecompensas, y vienen a terminar el trabajo. Krypto, el superperro, entra en modo defensivo y se lanza contra el hombre, pero otra flecha lo alcanza. Eso fue un error. Supergirl, furiosa, se levanta y va hacia Creme con una determinación que da miedo. Otra flecha da contra ella, pero ni se inmuta. Aún bajo el efecto del sol rojo,
¿Flechas y espadas? ¿No saben quién soy?, les grita. Al estar frente a ellos, el cazarrecompensas lanza un zarpazo con su espada. Supergirl detiene la hoja desnuda con su propia mano. Creme, al ver la fuerza de la mujer, hace lo que mejor sabe hacer: huir como una rata. Empuja a Ruthie al suelo, corre y entra a la nave de Supergirl, que ya estaba preparada para despegar, y así se va en ella hacia un lugar incierto, llevándose la única forma de salir de ahí. Supergirl se queda tirada en el suelo, con 3 flechas clavadas en el pecho, varados, sin nave y con un asesino suelto en el universo. Hablemos de olores. Ruthie nació en una granja y creció con 6 hermanos, así que los aromas a sudor, tierra y rancio no le extrañan. Incluso recordaba cómo cuando visitaba la capital para las oraciones, los niños ricos y mimados se tapaban la nariz al ver pasar a su familia. Ella sabe de peste, así que cuando les digo que la criatura que tiene babeándole en el hombro huele a muerte y calcetín sucio, créanme, es grave. Ruthie está harta, despierta a la alienígena y con la poca paciencia que le queda, le hace saber que su boleto también incluía un concepto revolucionario llamado espacio personal y que no piensa soportar ni un segundo más de su peso muerto. Porque claro, esta nave no es un crucero de lujo, es básicamente un autobús guajolotero intergaláctico, un ferry de pasajeros donde todos van amontonados como sardinas en lata. Ruthie está furiosa y la criatura, para echarle más sal a la herida, la mira con ojos hambrientos y le pregunta: ¿eres sabrosa? Ruthie no se achica, le responde con tono amenazante, le dice que va acompañada de Supergirl, cuyas hazañas resuenan en los rincones más recónditos del universo. Le habla de Superman, su primo, y de cómo ambos son seres con poderes inconcebibles capaces de aplastar planetas. La reacción de la criatura es única, se acomoda, suelta un gruñido y se vuelve a dormir en el hombro de Ruthie. Y hacen la primer parada. El conductor los deja bajar para estirar las piernas. Supergirl, intentando ser amable, invita a Ruthie a comer, pero la paz dura poco. Ya en la mesa, una criatura se levanta, saca un arma y apunta directo a la cabeza de Supergirl. El argumento es el clásico cliché de villano. Le dice: Superman mandó a 2 de mis hermanos a la zona fantasma y juré vengarme de él y de toda su familia. La criatura recibió su merecido en tiempo récord a manos de una mujer que ni siquiera necesitó levantarse de su silla para humillarlo. El viaje se extendió por semanas. Aburrimiento, incomodidad y mal olor, hasta que un día el conductor entró corriendo a la cabina de pasajeros gritando: todos vamos a morir. Frente a la nave había un dragón carpiano. Todos miran a Kara, conocen su reputación, esperan que salga volando y lo golpee, pero hay un problema: Kara sigue sufriendo los efectos de la falta de luz. Aún no han pasado cerca de ningún sol amarillo para recargar sus baterías solares, pero ella sabe un truco sucio, así que se levanta y le pregunta a los pasajeros: ¿quién trae una roja? Nadie levanta la mano. Nadie quiere admitir que trae sustancias ilícitas en un transporte público. Supergirl los presiona un poco más, hasta que un ser tímido se levanta y le dice: yo tengo un poco. Es kriptonita roja en plomo soluble, una pastilla que es una ruleta rusa genética. A unos kriptonianos les hace crecer el pelo, a otros los convierte en monstruos deformes, pero Kara espera lo mejor. Se toma la pastilla y bingo, un poder inmenso y caótico se desata en ella. Sale al espacio y enfrenta al dragón con una furia desmedida. Pero los momentos cruciales no siempre son peleas con dragones, a veces pasan en un baño sucio. Supergirl le pregunta a Ruthie si se lavó las manos. La niña, que viene de una granja rústica, pregunta si es realmente necesario. Kara, con una paciencia infinita, le enseña: un poco de agua, jabón, frotar, enjuagar. Es un momento íntimo, casi maternal, y ahí, en medio del baño, Ruthie se atreve a preguntar sobre la trágica destrucción de tu planeta. Le dice: ¿buscaste vengar la muerte de tu familia? Supergirl se detiene un segundo y responde: no lo hice. Y en ese momento, Ruthie notó un tono leve pero inconfundible en su voz. No era paz, no era perdón, era un profundo y doloroso remordimiento. La vida sigue y el viaje también. Una vez más, asientos separados. Una vez más, una criatura imprudente se sienta al lado de Ruthie, invadiendo su espacio. Ruthie, harta de vivir la misma situación en bucle, reclama, pero esta vez la criatura es grosera y le grita que lo deje en paz. Pero su compañera está al otro lado del asiento y con un leve movimiento del codo, sin siquiera mirarlo, Supergirl tranquiliza a la criatura y hace que vuelva a dormir. Pero ahora lejos del hombro de la niña. Siempre que había un problema, Supergirl estaba ahí para apaciguarlo. En ese momento de calma, Ruthie recordó todo lo vivido hasta llegar aquí. Recordó cómo, después de recibir 3 flechazos en el pecho, a manos de Creme, Kara aún tuvo la fuerza para levantarse. Cojeando, cubierta de sangre, cargó a Ruthie en un hombro y a Krypto en el otro. Caminó hasta el muelle opuesto buscando un curandero, y cuando lo encontró, exigió que revisaran a la niña y al perro antes que a ella. Y por fin, después de semanas de viaje infernal, Supergirl y Ruthie miran por la ventana. Han llegado a su destino, Coron, el primer planeta con un sol amarillo. Kara respira profundo mientras la luz toca su piel. Sus células se recargan, el dolor desaparece. Supergirl vuelve a tener sus poderes en todo su esplendor. Y ahora sí, Creme está en problemas.
Pasaron 3 semanas en Coron. Finalmente llegaron a Maypole. A primera vista era un lugar perfecto, una ciudad tranquila, modesta, callada, el tipo de sitio donde nunca pasa nada malo. Iban en busca de Creme. La información indicaba que el asesino había sido arrestado allí apenas hace un mes, así que fueron directo con la autoridad, el alguacil. Pero el hombre ni se inmutó, apenas si les prestaba atención, más interesado en construir una torre de cartas sobre su escritorio que en escuchar sobre un fugitivo. Ignoró a Supergirl una y otra vez, hasta que su torre de naipes se cayó por accidente. Solo entonces se molestó, las miró con desdén y les pidió que se largaran de su oficina. Supergirl es paciente, lo es, pero hasta la paciencia de un dios tiene límites. Sin decir una palabra, soltó una ráfaga de aire, un soplido suave, pero suficiente para derrumbar el resto de las cartas del hombre. Ya afuera, Kara estaba ansiosa, se le notaba preocupada, mirando a los lados, como si el aire mismo de ese lugar estuviera viciado. Pronto llegaron a una posada. Una amable señora de piel azul la recibió con una sonrisa. Le pidió a Kara registrarse en la bitácora. Kara tomó la pluma, pero notó un detalle extraño en el libro. Había 2 columnas, una para azules y otra para morados. La señora, aún sonriendo, le pidió amablemente que pusiera su nombre en la columna azul, ya que todos ahí eran azules, incluso los visitantes. Kara revisó las páginas anteriores. Hacía mucho tiempo que no había ni un solo registro en la columna morada. Se lo comentó a la mujer como una curiosidad, y ahí la máscara se cayó. La señora pasó de ser una abuelita amable a una mujer hostil y grosera. Kara y Ruthie, perplejas por el cambio tan agresivo, decidieron no discutir y subieron a su habitación. Esa noche subieron al techo de la posada. Desde arriba, Maypole parecía el paraíso. Vieron a un señor cerrar su tienda y regresar a casa para besar a su esposa. Vieron a una familia entrar a un restaurante y abrazar a la mesera con cariño genuino. Vieron a una madre sostener la mano de su hijo mientras cruzaban la calle, saludando a los conductores que devolvían el gesto con amabilidad. Era una ciudad aparentemente perfecta, llena de gente amable. Supergirl usó su supervisión para buscar a Creme entre las paredes, entre los callejones, pero no lo encontró. Lo único que vio fue que todos, absolutamente todos, eran azules. A la mañana siguiente fueron a desayunar. Ruthie se veía agotada, las ojeras la delataban. Le preguntó a Kara si ella tampoco había podido dormir. Ella no respondió bien, estaba distraída, con la mirada fija en un punto de la barra. Ruthie insistió, ¿algo te preocupa? Pero Kara solo llamó a la mesera, no pidió café ni comida. Le preguntó sobre el letrero de la barra. Se ve que lo pintaron hace poco, dijo Kara. Con mi visión puedo ver lo que decía antes debajo de la pintura fresca. No se admiten morados. La amabilidad de la mesera se evaporó al instante. Se puso a la defensiva, molesta y agresiva. Y para cerrar la boca de Kara, le soltó un golpe bajo. Sabemos quién eres. Sabemos que tu raza destruyó su propio planeta. No intenten venir a arruinar el nuestro. El resto del día fue un ejercicio de frustración. Pasaron horas dando vueltas preguntando a la gente por Creme. Todos dieron la misma respuesta robótica. No, aquí nunca ha cambiado nada. Todo es bonito, todo es limpio, todo es perfecto. Somos azules. Siempre hemos sido azules. Esa noche, mientras Ruthie dormía, Kara la despertó en silencio. Y de repente, ¡bang! En la mano de Kara, humeando, apareció una bala aplastada. Y entonces el infierno se desató. La ráfaga comenzó. Un tirador vaciaba su cargador desde la ventana. Kara no atacó, solo pudo cubrir a Ruthie con su cuerpo indestructible. Cuando el arma hizo clic, el tirador huyó. Supergirl analizó rápidamente a Ruthie en busca de heridas. Al ver que estaba bien, la metió en el armario y con una voz que helaba la sangre, le hizo jurar que no saldría por nada del mundo. Kara salió volando a buscar al tirador. Al día siguiente, fueron a ver al alcalde. El hombre era un político de carrera. No dejaba de hablar. Reclamaba y reclamaba sin dejarlas meter una palabra, gritando que ese no era su planeta y que habían llegado solo para causar caos en su utopía. Pero Supergirl ya no tenía paciencia para juegos políticos. Se acercó, levantó el escritorio macizo del hombre con una mano y lo arrojó contra la pared como si fuera de papel. Sé que esconden algo, le dijo, y voy a encontrar qué es. El alcalde, temblando pero arrogante, amenazó con arrestarla. Kara solo lo miró y le dijo, inténtalo. Hasta ese momento habían viajado como mortales, trenes, ferries, caminatas interminables, pero la situación había cambiado. Supergirl le pidió a Ruthie que se subiera a su espalda, acomodó amablemente las manos y piernas de la niña alrededor de su cuello y emprendió el vuelo. Kara estaba realmente preocupada. Dieron vueltas alrededor de Maypole por horas. Desde el cielo, Supergirl examinó cada centímetro de terreno con su visión de rayos X. Buscaba una anomalía, una grieta en la perfección, hasta que por fin aterrizó en un campo vacío. Sin decir una palabra, comenzó a cavar. Se detuvo cuando encontró un letrero enterrado y se detuvo de nuevo cuando descubrió los cuerpos. En una ráfaga de ira pura, Supergirl regresó con el alguacil y lo azotó contra la pared. El hombre, aterrorizado, disparó su arma a quemarropa directo al ojo de Kara. Supergirl ni parpadeó. Con toda calma, retiró la bala aplastada de su ojo y la dejó caer al suelo. Habla, le ordenó. Y comenzó la confesión, la terrible verdad de Maypole. No mucho antes de que ellas llegaran, existían 2 tipos de personas, los azules y los morados. Los azules eran más ricos y poderosos, consideraban inferiores a los morados, limitaron sus derechos, sus entradas y salidas, y como
castigo final, forzaron a todos los morados a vivir en una localidad segregada y pobre a las afueras de Maypole, un pequeño pueblo llamado Purple Town. Y entonces llegaron los Brigands, un grupo de piratas espaciales infames que disfrutan asesinando civilizaciones enteras. Van de planeta en planeta, consumiendo y matando, pero normalmente ofrecen una alternativa, un pago, un soborno colosal a cambio de pasar por alto una ciudad y moverse a la siguiente. Su precio era alto, demasiado alto incluso para los ricos azules, que no podían costear salvar sus propias vidas. El dilema se discutió en el vestíbulo de la cárcel, donde Krem estaba detenido. Krem escuchó todo, y desde su celda les ofreció una solución al estilo de un demonio. Les dijo, tal vez podrían ofrecer a los Brigands el poco dinero que tienen y algo de diversión. Las autoridades entendieron la sugerencia, reconocieron la utilidad del sacrificio, entregaron a los habitantes de Purple Town a los piratas. Después de que los Brigands masacraran a cada hombre, mujer y niño morado, Krem fue liberado. Los piratas, impresionados por su crueldad, se sintieron identificados con él y le ofrecieron un lugar en su tripulación para participar en sus futuras aventuras genocidas. Después de escuchar la verdad, Ruthie salió y se sentó sobre la calle de esa ciudad perfecta. Estaba confundida, devastada, no por el peligro, sino por el conocimiento. No podía entender cuánta maldad puede caber dentro de un solo ser, ni cómo la gente del pueblo podía seguir sonriendo, saludando y viviendo, sabiendo lo que hicieron para sobrevivir. Miró a Kara con ojos llenos de lágrimas y le dijo lo único que su mente infantil podía procesar: él es muy grande, nosotras somos muy pequeñas. Kara no dijo nada, solo la abrazó en un consuelo silencioso, mientras el sol amarillo brillaba sobre una ciudad manchada de sangre invisible. En la planicie de un planeta desolado, una pequeña niña llora. Está desconsolada, sola, sin protección. No sabe qué hacer ni a dónde ir. Ruthie confiesa que cuando escuchó el llanto y vio a la pequeña ahí sentada, el miedo se apoderó de ella. No supo cómo reaccionar ante tal desamparo. Por suerte, Supergirl no sufrió del mismo efecto. Sin dudarlo, la levantó y la tomó entre sus brazos, ofreciendo el único refugio posible en ese infierno. Habían seguido a Krem hasta este lugar. Desde que el asesino se unió a los Brigands, el rastro que dejaban no era de huellas, sino de cadáveres. Ese lugar era un cementerio. Todas las personas habían sido arrasadas, y lamentablemente, este solo era el principio de un largo y tortuoso rastro de sangre que seguirían durante los siguientes meses. Viajaron a Encol, una luna que orbita el planeta Earthscan. Ahí encontraron a un sobreviviente, un hombre roto que les contó el horror. Los Brigands detonaron una bomba en el centro de la ciudad. Él y su compañero de trabajo solo pudieron correr. Corrieron y corrieron sin parar, pensando que habían escapado. Pero entonces lo encontraron, un hombre que coincidía perfectamente con la descripción de Krem. El asesino, con su espada, atravesó a su compañero sin piedad, pero no paró ahí. Ya en el suelo, Krem comenzó a cortarlo en pedazos. Supergirl, sentada frente al sobreviviente, lo alimentó amablemente con una cuchara mientras escuchaba su historia de horror hasta el final. Después viajaron a T-Louis. Se suponía que era un destino vacacional para la realeza, un paraíso, pero cuando llegaron, lo único que encontraron fue un hombre cavando. El hombre estaba enterrando a su gente, apenas llevaba unas cuantas docenas y aún le faltaban cientos. Con las manos ampolladas, le dijo a Kara que su jefe le había prometido que, si se apuraba, tal vez le dejaría ir a buscar a su propia hija entre la pila de cuerpos, pues le gustaría que ella tuviera su propio pedacito de tierra. Kara, con dulzura infinita, le ofrece su ayuda. El hombre se niega, dice que es su responsabilidad, su carga, pero Kara le contesta: entiendo, pero como buena vecina, mi responsabilidad es ayudarte con la tuya. Kara toma la pala y en un par de segundos, una ráfaga azul y roja se mueve más rápido de lo que el ojo puede ver. El trabajo de días se termina en instantes. Kara le dice al hombre que si gusta, puede revisar que el trabajo esté bien hecho y que cualquier desperfecto lo arreglará con gusto. Pero hizo algo más, escaneó el lugar, buscó un ADN específico entre la masacre y encontró a su hija. Con delicadeza, le dijo que podía llevarlo con ella. En otro lugar muy distinto, la escena es brutal. Vemos a Supergirl parada frente a una gigante, retándola a que la golpee. La mujer le dice que ella es muy grande y Kara demasiado pequeña, pero Kara la reta, la insulta un poco, la motiva a soltar la bestia. Le dice: no eres grande, si fueras grande, hubieras detenido a esos malditos. Y es ahí cuando la gigante la golpea, con todas sus fuerzas. Kara sale volando, pero regresa e insiste de nuevo, y la golpea otra vez, y otra, y otra. Este planeta se llama Urralan, un lugar de feroces soldados, y ella es Ira-Sam. Perdió a toda su familia durante un ataque de los Brigands, mientras ella estaba en una misión. Cuando regresó, solo encontró cenizas. Era una guerrera tan dura que era incapaz de llorar a su gente. Necesitaba sacar la rabia primero. Hasta ese momento, nadie había aguantado sus golpes. Fue entonces, después de la paliza, que Supergirl le ofreció el consuelo que necesitaba. Ahora vemos a Supergirl y a Ruthie discutir frente a una puerta cerrada. Kara es tajante: entraré sola, no te voy a dejar ver esto. Ruthie está enojada, quiere entrar, pero la respuesta de Kara es definitiva. Este mundo se llama Tercom, un lugar inhóspito, pero con una peculiaridad. La gente de ahí estaba empeñada en documentar todo. Mantenían registros minuciosos de su historia, incluso de su propio final. Les ofrecieron ver las
grabaciones de la llegada de los Brigands. Hasta ese momento, Ruthie solo había presenciado los resultados de las masacres, pero estaba ansiosa de saber si los horrores que su mente había imaginado coincidían con la realidad de los actos. Fue entonces que Supergirl salió de la cámara de registros. Tenía la mirada ida, estaba pálida, como si hubiera visto al diablo a los ojos. Ruthie preguntó impaciente: ¿lograste verlas? Kara no respondió. La niña volvió a preguntar: ¿viste a Creme? Kara respondió con un frío y seco: sí, vi todo. Tiempo después, rastrearon a los Brigands hasta Yala. Ahí vieron un grupo tumultuoso enjuiciando a uno de los piratas que se había quedado atrás. El miserable, lejos de arrepentirse, decía sus últimas palabras orgulloso de lo que había hecho, agradeciendo por habérsela pasado tan bien. Al miserable le cayó una lluvia de rocas. El pueblo lo lapidó hasta su fin. Ruthie, impactada, volvió a ver a Kara. Creyó que Supergirl, la heroína, haría algo por el hombre, que lo salvaría de la turba. Después fueron al planeta Apic, quizá el lugar más pacífico de todo el universo. Los monjes no pusieron resistencia contra los Brigands, solo entonaron sus cantos sagrados mientras los asesinos caían sobre ellos como una lluvia ácida. En ese lugar, rodeada de cadáveres que murieron cantando, Supergirl no pudo más. Salió disparada hacia el cielo a velocidad supersónica. Ruthie no pudo presenciar lo que ocurrió allá arriba con Kara, pero de algo estaba segura. Al haber pasado tanto tiempo con la guerrera más poderosa del universo, se dio cuenta de una verdad fundamental. Su verdadero poder no viene de la fuerza, viene de la mesura, de la resistencia, de la contención. Ella elige no disparar rayos de sus ojos, elige no usar su aliento helado o correr más rápido que una bala. Ella reprime su visión de calor para simplemente mirar a la gente, calienta su aliento lo suficiente para conversar contigo, camina más lento para seguir tu paso. Cada día, cada segundo, suprime la fuerza de un dios que se agita en su interior. Y fue en ese momento, sobre el cielo de Ekvik, que todo eso que había estado conteniendo tuvo que explotar muy lejos de ahí, para no romper el mundo. El próximo lugar que visitaron fue Nisilan, del cual ni siquiera hablaré. Algunas historias son demasiado tristes para ser contadas, y Nisilan es una tumba que merece silencio. Solo diré que después de haber terminado ahí, se sentaron juntas. Supergirl, con la voz rota por el cansancio, le dijo a Ruthie que estaba segura de que en el siguiente lugar estarían los Brigands, y por eso le iba a mandar de vuelta a su casa. Era demasiado peligroso. Ruthie, furiosa, arremete con Kara. Le grita que si acaso no recuerda que su padre es el que está bajo tierra, mientras Creme sigue afuera haciendo su barbarie. Supergirl intenta razonar. Le dice que es muy joven para ver el final de ese camino, a lo que la niña le lanza una pregunta que corta más que cualquier espada. ¿Cuántos años tenías tú cuando pasó lo de tu planeta? Kara se queda en silencio, la mira a los ojos y susurra: era una niña. Ruthie esperaba que su discusión fuera más larga, que Kara peleara más, pero al parecer habían visto tanto, habían cargado tantos muertos, que Kara, cansada de tanta muerte y sufrimiento, ya no quiso discutir, solo se agachó, levantó a Ruthie y juntas siguieron con su cruzada hacia el infierno. Habían viajado durante meses, cruzaron galaxias enteras, persiguieron una sombra, hasta que por fin lo tuvieron frente a ellas. Creme, el de las colinas amarillas, estaba ahí, rodeado por una alfombra de cuerpos destrozados de inocentes, su firma personal. Se acercaron rápidamente, listas para acabar con esto, pero su encuentro fue cruelmente breve. Justo cuando estaban frente a él, Creme no desenvainó su espada, ni corrió, arrojó algo hacia ellas, un globo de Mordru. No muchos tienen el privilegio de enfrentarse a un globo de Mordru. Son artefactos raros, antiguos y viles. Para conseguir uno, se necesita haber sacrificado y profanado cientos de cuerpos en rituales oscuros, un precio que Creme había pagado de sobra. La habilidad de esa cosa es aterradora, transporta incluso a los seres más poderosos del universo a millones de kilómetros de distancia en un parpadeo, capaz de transformar una derrota inevitable en una victoria admirable. Supergirl y Ruthie aparecen de golpe en un lugar desconocido. Antes de que puedan orientarse, un pie enorme, del tamaño de un edificio, se posa sobre ellas para aplastarlas. Kara reacciona por instinto, levanta las manos y sostiene la pisada del monstruo. Pero algo está mal. Sus brazos tiemblan, su respiración se corta. Con voz ahogada, le grita a Ruthie que se quite rápido, porque no puede sostenerlo mucho tiempo más. La mujer que mueve planetas se está debilitando. Cuando logran salir de ese aprieto y miran al cielo, entienden la sentencia de muerte. El sol de este planeta no es amarillo, ni siquiera rojo, es verde. Supergirl sabe exactamente dónde están, y con una mueca de dolor, admite que Creme es un tipo listo. Las ha enviado a Barrington, un infierno diseñado específicamente para matar a su primo. Construyeron este lugar para atrapar a Superman, bajo la luz tóxica de un sol de kriptonita, en un mundo infestado de monstruos. No es solo que Kara no tenga poderes, es que está siendo envenenada a nivel celular. A medida que caminaban, el andar de Kara se volvió lento, arrastrado, pesado. Pronto, le resultó imposible poner un pie delante del otro. Sus piernas fallaron. Ruthie, una niña pequeña, se vio obligada a sostener el peso de un dios moribundo sobre su hombro. Kara, entre jadeos, menciona la única esperanza: cuando el sol se ponga, la radiación cesará, recuperará su poder y podrán irse.
pero hay un problema. Ruthie mira al cielo. Juzgando la posición del astro maldito, les quedan 10 horas de luz. Pronto, Kara ya no pudo andar más. Colapsó. Le pidió a Ruthie descansar. Abajo, en el valle, se veía un lago con agua y vegetación, una promesa de vida, pero también se veía lleno de bestias gigantes. Si bajaban, terminarían siendo aplastadas o devoradas en el estado actual de Supergirl. Así que decidieron mantenerse en terreno alto, expuestas, pero lejos de las fauces. Ruthie desenvainó su espada y se puso de guardia. Las horas pasaron lentas como la tortura. A ratos, Kara se convulsionaba en el suelo, gritando de agonía mientras sus células se quemaban por dentro. Después, en momentos de lucidez, se disculpaba una y otra vez. En otras ocasiones, simplemente se quedaba quieta, sollozando muy bajito. El sonido de una diosa llorando de dolor era más aterrador que cualquier monstruo. De repente, la tierra tembló. La espera terminó. Una bestia gigante con colmillos enormes apareció frente a ellas. Ruthie se preparó. La bestia rugió, un sonido que helaba la sangre. La niña estaba aterrorizada, pero no dio un paso atrás. Se quedó fija en su lugar, protegiendo a su amiga. La bestia se arrojó hacia ella, colmillos por delante. Pero Ruthie no es una guerrera entrenada en academias. Ruthie creció en una granja. Había aprendido cómo se degollaba a los cerdos. Lo había hecho varias veces. Así que no buscó una pelea heroica, buscó el ángulo, siguió el proceso y con la frialdad de un carnicero, lo hizo. La criatura cayó inerte. Después de eso, ya no faltaba mucho para que el sol cayera. Sin embargo, la lucha y la adrenalina habían dejado a Ruthie exhausta. Sus ojos se cerraron involuntariamente junto a Supergirl. El cansancio pudo más que el miedo. De pronto, ruidos la sobresaltaron. Más bestias, ahora voladoras, en grupo descendieron en picada hacia ellas. Ruthie buscó rápido su espada, pero el mango estaba resbaladizo por la sangre del encuentro anterior. Se le escapaba de las manos. Las bestias ya estaban encima, pero antes de que las garras tocaran a la niña, un rayo rojo atravesó la bestia líder. El resto de la manada, asustada, voló lejos de ahí. Ruthie volteó. Supergirl había despertado de golpe, con los ojos brillando en rojo, pero no estaba consciente. Parecía estar alucinando, delirando por la fiebre de la kriptonita. Dijo unas cuantas palabras sin sentido y volvió a caer dormida. Incluso inconsciente, incluso muriendo, el instinto de Kara era salvar a la niña. Llegó un poco de calma. Ya no hubo más monstruos, solo el sol bajando lentamente. Ruthie se mantuvo al lado de Kara, limpiándole el sudor. La agonía estremecía el cuerpo de la kriptoniana. Kara despertó, tenía los labios partidos, la piel gris, estaba sedienta, se intentó levantar, dispuesta a arrastrarse hacia el lago del valle. El delirio le empujaba a la muerte. Ruthie la detuvo, le dijo que si bajaban, las bestias la matarían, pero Kara no escuchaba, solo quería agua. Así que Ruthie hizo lo impensable, apuntó con su espada al pecho de Supergirl. Con lágrimas en los ojos, amenazó a la mujer más poderosa del universo. Haré todo lo posible por mantenerte a salvo y con vida, incluso si tengo que obligarte, le dijo. Supergirl, incapaz de seguir de pie, volvió a desplomarse. El tiempo pasó, Supergirl se debilitaba más y más. Su respiración era apenas un hilo. Ruthie solo podía permanecer ahí, rezando para que el sol se escondiera. Pero de pronto, la sombra final apareció. Una bestia colosal que tapaba el cielo. Todo parecía perdido. Ruthie, pequeña y cansada, levantó su espada una vez más, pero esta vez no rezó por fuera. Casi como una súplica desesperada a sus dioses, una frase se repetía en su cabeza como un mantra. Deja que baje el sol. Deja que baje el sol. Deja que baje el sol. Solo unos centímetros más. Solo un momento más. Parecía que sus súplicas no habían sido escuchadas. El sol permanecía ahí, mientras la bestia lanzaba sus fauces abiertas hacia el cuello de Supergirl para devorarla, y justo en el último milisegundo, el sol verde desapareció. Kara hizo el movimiento, su mano se alzó y detuvo las fauces del leviatán en seco. Con un movimiento fluido, regresó al monstruo de donde había venido. Después de eso, el color volvió a la piel de Kara. La fuerza de un dios regresó poco a poco a sus venas, y en la noche de ese planeta inhóspito, sin decir una palabra, salieron volando para retomar su odisea de venganza. De camino a Ur-Alan, en el silencio del espacio entre Barrington y su destino, Supergirl rompió su propio silencio. Le contó su historia a Ruthie. Fue la primera vez que lo hacía, y juró que sería la última. Ruthie escuchó atentamente, porque Kara no hablaba de la leyenda, hablaba de la niña. Ella no fue el bebé que lanzaron al espacio envuelto en mantas. Ella no es Kal-El, ella era una niña. Para ella, Krypton no es un mito, era su hogar, su refugio, su familia. Ella vivió en su mundo, caminó en sus calles, y lo vio morir con los ojos abiertos. Cuando Kara comenzó a hablar, Ruthie, con la inocencia de la juventud, preguntó: ¿por qué? ¿Por qué me cuentas esto a mí? ¿Por qué ahora? Kara la miró, le dijo: apenas sobreviví a mi primer encuentro con Krem, y siendo honesta, no estoy segura de sobrevivir al segundo. Alguien debe saberlo antes que yo muera. Cuando llegaron a Ur-Alan, la pesadilla se repitió. Se encontraron con el despiadado Krem nuevamente, pero esta vez Krem sintió miedo. Sabía que Supergirl venía por él. Claramente asustado, metió la mano en su bolsa y sacó su última carta, otro globo de Mordru. Se lo arrojó de nuevo, pero esta vez Supergirl iba preparada. Ella sabía la regla: el globo de Mordru es mágico
magia pura, y los kryptonianos son vulnerables a la magia. Krem lo sabía y quiso explotar esa debilidad biológica. La regla del globo es absoluta. Ningún hombre o mujer puede escapar de esto. Pero Kara conocía los vacíos legales. Si ningún hombre o mujer puede escapar, entonces debe apelar a la velocidad de algo que no sea humano. Kara silbó y llamó a su fiel amigo, Comet. Kara saltó sobre su lomo y le susurró una sola orden: llévame al fin del universo y un poco más allá. Y ahí el caballo salió disparado, rompiendo la barrera de la luz, la barrera del tiempo, huyendo de la magia que los perseguía. Mientras huían hacia la nada, la historia de Kara resonaba en la mente de Ruthie, la historia del fin. Todo empezó con un terremoto. Kara caminaba de la escuela a su casa, una niña normal en un día normal, cuando el suelo comenzó a rugir. Apenas podía permanecer de pie. Las calles, hechas de cristal eterno, se quebraban como hielo fino. Vio a cientos de sus vecinos, gente que conocía de toda la vida, siendo consumidos por oleadas de cristal y acero derretido. Pedían ayuda a gritos, a medida que eran arrasados hasta las ardientes profundidades del núcleo de Krypton. Tienen que entender lo que se perdió aquí. Krypton había mantenido a cientos de generaciones sanas y salvas. En ese suelo se escribieron épicas, se adoraron ídolos, se libraron y ganaron guerras, nacieron niños, se lloraron muertos, se celebraron héroes, se descubrieron estrellas, se conquistaron tierras, hubo amor, celos, esperanza, lágrimas, agonía y risa. Era una civilización completa, y Krypton no murió en un día. Los dioses no son tan misericordiosos como para darles un final rápido. Argo City sobrevivió, la ciudad se partió en la explosión inicial y la mayoría murió en ese quiebre brutal, pero Zor-El, el famoso científico y padre de Kara, consiguió lo imposible. Retuvo la ciudad en una burbuja de tecnología para que pudieran sobrevivir por un tiempo, pero la supervivencia tuvo un costo. Kara vio a su madre morir poco tiempo después. Alura, con sus últimas palabras, no pidió venganza ni dio un discurso heroico, solo miró a su hija y le pidió ser buena. El diagnóstico fue radiación. La luz estelar de los soles amarillos cercanos habían cambiado la composición química de la roca sobre la que estaban parados. La misma tierra bajo sus pies, el suelo de su hogar, los estaba envenenando. La solución de Zor-El fue desesperada: producir escudos de plomo y distribuirlos a lo largo y ancho de la tierra expuesta, una barrera provisional entre ellos y el contagio. Se necesitó la ayuda de todos, niños, ancianos, científicos. Poco a poco, cada vez menos personas ayudaban, porque iban muriendo. Los días pasaban, pero ellos seguían en su tarea, dispuestos a terminarla. Se tardaron 3 semanas en completar la muralla de plomo sobre el suelo. El costo fue absoluto. A los días siguientes, de los 18,000 ciudadanos que todavía vivían en Argo City, 13,000 murieron de envenenamiento. Murieron construyendo el suelo que los salvaría. Pero un día, sin previo aviso, llegó algo inesperado. Comenzó como una lluvia, lo cual es imposible, porque en el espacio no llueve. Pero después, la leve lluvia se convirtió en un torrente de asteroides, rocas espaciales chocando contra el piso, perforando el escudo improvisado que les había costado tantas vidas construir. El escudo se rompió, la radiación volvió, y solo era cuestión de tiempo para el final definitivo. Desde ese momento, Kara Zor-El nunca más volvió a confiar en el poder del destino, ni en el de las oraciones. Los días siguientes, su padre se empeñó en un trabajo. Ya no había manera de reconstruir la barrera, ni tenían los recursos, así que decidió utilizar lo poco que le quedaba para construir una nave. Una sola nave. No iba a ser la gran cosa, pero sería suficiente para llegar a un destino lejos de esa roca maldita, suficiente para salvar a una niña. Durante el siguiente mes, mientras su padre terminaba la nave, Kara se dedicó a lo único que podía hacer: cuidar de los enfermos, consolarlos mientras la radiación los consumía. Era la tercera vez que veía la vida apagarse a su alrededor, la tercera vez que escuchaba a sus vecinos expirar su último aliento, la tercera vez que juntaba los cuerpos para un entierro masivo. Fue la tercera vez que vio a su mundo morir, y ella solo tenía 14 años. De vuelta en el presente, Comet la llevó hasta el límite. Llegaron al fin del universo. Ahí el color cambió, las leyes de la física se rompieron, y en ese lugar donde nada tiene sentido, la magia del globo de Mordru se apagó. Kara giró las riendas, volvió rápidamente con su caballo hacia Urralan, regresó para enfrentar a Krem, pero esta vez el asesino ya no contaba con un globo mágico, solo tenía flechas y su espada, y una flecha y una espada no son problema para supervivir. La batalla final había llegado. Kara estaba lista para enfrentar lo que viniera de frente, sola contra un ejército. Antes de subir al cielo, Kara había asegurado lo único que le importaba: Ruthie. La puso a salvo en la playa junto con Comet y el infame Krem, atado e indefenso. Su orden al caballo blanco fue absoluta: protégela a toda costa. Los Brigands los habían seguido hasta este lugar. Resulta que entre asesinos y ladrones existe un retorcido código de honor: nunca se abandona a un Brigand caído. Rastrearon a su camarada capturado hasta ese planeta llamado Florinine. Kara miró al cielo y vio la nave enemiga, y dijo que tenía que poner a prueba el temple de estos piratas de una vez por todas. La batalla que siguió fue tan brutal que desde ese día es recordada en estos lugares como la batalla de los Cabos. Abajo, en la arena, Ruthie se lamentaba, odiaba su impotencia, odiaba no poder ayudar a Supergirl, y sobre todo, odiaba que Comet tuviera que estar ahí abajo cuidándola en lugar de estar arriba ayudando a Kara. Pero Ruthie es lista, ella sabe la verdad. Comet no está ahí para protegerla de una invasión de los Brigands. Comet está ahí como un carcelero. La preocupación principal de Kara no eran los piratas, era dejar a
Ruthie a solas con Krem. Sabía que si les quitaba los ojos de encima un segundo, la niña aprovecharía para clavarle su espada en la garganta y vengar a su padre. Arriba, Kara comenzó la pelea confiada. Al final, ella es uno de los pocos seres en la existencia con un poder de tal magnitud, capaz de mover planetas y volar a velocidades que la física no comprende, pero cometió un error de cálculo. Haber estado en un planeta con un sol rojo, viajar por el vacío y llegar a otro sistema solar no garantiza que la batería biológica se mantenga llena. Su poder fluctuaba. Supergirl comienza a sentir el impacto. Los cañones de la nave de los Brigands no disparan balas normales, disparan energía capaz de herir a un dios, y cada golpe le dolía más que el anterior. Y en tierra, Ruthie toma una decisión. Logra convencer a Comet de dejar hablar a Krem. El asesino ha estado inquieto, insistiendo que necesita agua o tal vez confesar sus pecados, así que le quitan la mordaza. Ruthie y Krem, la niña y el monstruo, al fin están frente a frente. En ese momento, Supergirl fue golpeada, un impacto directo que la mandó en picada hacia la superficie del planeta. Mientras caía, envuelta en llamas y con dolor, su mente viajó al pasado. Recordó a su padre, Zor-El, recordó su historia, sus anécdotas, su voz, y en medio de la caída, tuvo una revelación aterradora. Ella era la única persona en todo el universo que recordaba su historia. Si ella moría hoy, en este planeta olvidado, la memoria de su padre desaparecería de la existencia para siempre. No podía morir aquí. Esa memoria era sagrada y había que preservarla. Justo en ese instante, la nave de los Brigands dejó de disparar. Habían agotado su munición y debían recargar. Era la única oportunidad. Kara frenó su caída, giró en el aire y voló hacia la nave, aterrizando sobre la cubierta con un estruendo metálico, lista para el contraataque. Mientras tanto, Krem decidió romper a la niña con palabras. Cruel como siempre, le dijo la verdad sobre la muerte de su padre. Tu padre no era nadie especial, le dijo con una sonrisa torcida. No murió defendiendo su honor. Resulta que todo fue por un chiste, un simple y sucio chiste sobre el rey, recordando los rumores de que el príncipe había sido engendrado por la hermana del monarca y no por su esposa. Para sorpresa de Krem, el padre de Ruthie no soportó tal ofensa vulgar, se ofendió, le pidió que se fuera de su casa, y ahí, por una estupidez, Krem lo apuñaló. Ruthie quedó impactada. La batalla en la cubierta de la nave Brigand se volvió salvaje. Ya no era una pelea de superhéroes, era una carnicería cuerpo a cuerpo. Los hombres y mujeres piratas disparaban y cortaban la piel de la kryptoniana con sus espadas, la sostenían con cadenas pesadas tratando de someterla, pero ella, sangrando y agotada, seguía luchando como una fuerza de la naturaleza que se niega a ser domada. De vuelta con Ruthie, el infame Krem le preguntó con arrogancia: ¿crees que por estar aquí atado me voy a disculpar? ¿Crees que te voy a rogar? Le dijo fríamente: sé quién soy, sé lo que he hecho, no pienso reformarme ni arrepentirme. Krem le explicó su lógica ganadora. Allá arriba estaba la compañía de forajidos más despiadada del universo, decidida a liberarlo, y si ellos fallaban, al final del día se encontraría en manos de la bondadosa Supergirl, que tiene un código moral estricto de no matar. Gane quien gane, yo vivo, le dijo. Lo único que necesito es tiempo. Y de vuelta en la batalla, el destino parecía sellado. Los terribles Brigands tenían un as bajo la manga. Habían asegurado una pequeña cantidad de kriptonita, no mucha, pero suficiente para forjar unas cadenas y una bala. Encadenada, debilitada por la radiación verde y con un arma apuntando a su cabeza, este era el fin de la mujer del mañana. Y en ese momento, Supergirl le hizo lo impensable, algo que incluso a los Brigands sorprendió. Suplicó. Los Brigands, orgullosos de haber roto a la kryptoniana, comenzaron a regodearse, a reírse de su victoria, pero ella soltó otras palabras que los confundieron aún más. Estoy bien, voy a estar bien, ella te necesita, quédate por favor. El líder de los Brigands frunció el ceño. Kara no lo estaba mirando a él, no estaba suplicando por su vida, estaba hablando con su compañero en tierra, con Comet. El caballo estaba loco de desesperación, sentía el dolor de Kara, sabía que la estaban matando, quería volar, quería ir con su compañera, destrozar la nave y salvarla. Estaba luchando contra su propia orden de quedarse. Ruthie lo entendió, sabía que el caballo sufría por Supergirl, y en ese momento, Ruthie tuvo que tomar la decisión más difícil de su vida, elegir entre su venganza o la vida de su amiga. Miró al caballo, lo acarició para tranquilizarlo y le dijo: ve, no haré nada tonto, no traicionaré tu confianza, ve a ayudarla. Y ahí, liberado de su promesa, Comet salió disparado de la playa como un cometa blanco, rompiendo la barrera del sonido directo hacia el cielo para salvar a Supergirl. Ahora Ruthie está a solas con Krem, ya no hay nadie más que lo proteja. Comet está lejos y Supergirl está en el cielo luchando por su vida. Es el momento que la niña había buscado durante meses, pero el asesino, incluso atado, es venenoso. Krem la mira y se ríe, le dice que lo haga, que lo mate, pero le advierte: de todas maneras, los Brigands te buscarán hasta el fin del universo, te encontrarán y te harán sufrir a ti y a lo que queda de tu familia. De vuelta en el conflicto, Comet llegó valeroso a ayudar a Kara. El caballo blanco embistió la nave, quitó a todos esos desalmados del camino, pero el destino es cruel. El Brigand que apuntaba a Supergirl disparó. La bala, destinada a la kryptoniana, dio en Comet. De inmediato, la magia se rompió. El majestuoso animal tomó su forma humana, pero su cometido estaba hecho. Había salvado a Supergirl. Kara lo vio caer y, furiosa, con todo el poder de un
sol amarillo ardiendo en su interior, se desató. Lanzó una ráfaga de energía tal que no hubo lugar en el universo donde los Brigands se pudieran ocultar, asegurándose de que la caída de su compañero no quedara en vano. Abajo, otra guerra se libraba, una más íntima. Ruthie había decidido que, si iba a acabar con Krem, no sería teniéndolo amarrado como un animal indefenso. Su padre le había dado modales, su padre le enseñó honor y quería respetarlos hasta el final. Ruthie cortó las ataduras, era un duelo, colocó la espada en medio de la arena y se alejó para darles a ambos las mismas oportunidades. Krem, enorme y brutal, contra una niña pequeña, pero Krem subestimó algo. Durante todo ese tiempo, Ruthie no solo había viajado con la guerrera kryptoniana, la había observado, había aprendió que no se trata de fuerza bruta, aprendió que es preferible poner a un oponente de rodillas quitándole la vista, en lugar de intentar asegurar el arma. Sin duda, él tenía la ventaja de peso y tamaño, pero ella tenía sus pies, y no importa qué tan grande sea el oponente, si lo pateas lo suficiente, eventualmente su percepción se vuelve borrosa. Ruthie fue rápida, letal. Ya con Krem en el suelo, Ruthie se aseguró de neutralizarlo, mordió el cartílago de su brazo para inutilizarlo y le quitó el arma de la mano. Krem, desesperado, quiso alcanzarla, quiso quitarle la espada, pero la niña, en un movimiento rápido, lanzó un tajo y le retiró algunos dedos de la mano. Krem cayó derrotado. Ruthie se paró sobre él y comenzó su discurso, uno que había practicado en su mente durante mucho tiempo. Le habló de su padre, de cómo siempre la cuidaba, la procuraba, le contaba historias, le recordó al hombre que él mató por un chiste. Y ahí, en esa hermosa playa de Florinine, Ruthie levantó su espada, dispuesta a terminar el trabajo, pero se detuvo justo en su cuello. La mano le temblaba, respiró hondo, volvió a levantar la espada y nuevamente se detuvo. Siguió intentando, gritándose a sí misma que lo hiciera, pero su mano parecía no responder. Su alma se negaba a cruzar esa línea, y en ese instante, Kara apareció. Traía el cuerpo humano de Comet en sus brazos. Dijo suavemente que los Brigands se habían retirado. Kara dejó a su amigo, caminó hacia Ruthie, tomó la espada de su mano con delicadeza y se dirigió hacia Krem. Ruthie, arrepentida por no haber podido hacerlo, preguntó por Crypto. Solo Krem sabe el antídoto, dice. Tenemos que salvar al perro. Pero ahí, Kara le revela la verdad más impactante de todo el viaje. Le dice, él está bien, Crypto siempre estuvo bien. Ruthie no entiende. Kara confiesa, solo dije eso para poder acompañarte en tu odisea. Kara sabía que la niña era necia, sabía que Ruthie cruzaría el universo solo para morir o para convertirse en asesina. Sabía que no entendería con palabras que matar está mal. Kara esperaba que, al ver el universo, Ruthie aprendiera por sí misma, pero al verla con la espada, Kara pensó que había fallado. Kara toma la espada con firmeza. Su voz suena vacía, rota. Ahora yo tengo que encargarme del hombre. Tengo que terminar el trabajo. Si tú no puedes matarlo, Ruthie, yo lo haré. Y justo en ese momento, cuando Kara levantó la espada contra Krem, Ruthie habló. Fue un susurro primero y luego un grito. Aprendí. La niña se interpuso. Había aprendido mucho al lado de Supergirl. Recordó cuando Kara peleó una batalla que no era suya. Recordó cómo en la ciudad azul donde vieron el rostro del mal, Kara la abrazó y la consoló. Recordó lo que hizo en cada lugar donde los Brigands llevaron destrucción, enterrar a los muertos, salvar a los vivos. Recordó que cuando el mismísimo sol estaba en su contra y su cuerpo fallaba, Kara se las arregló para levantar su mano y alejar el mal. La vio escapar de la magia imposible y aún ahora, con un barco de demonios sobre sus cabezas, no tuvo miedo de enfrentarlo solo para mantener a una niña a salvo. Ruthie confiesa, cuando mi padre murió, sentí que cada pizca de bondad en el mundo se había esfumado. ¿Cómo era posible que un hombre bueno muriera así, con tanta indiferencia? Pero miró a Kara a los ojos y le dijo, no fue hasta que te conocí a ti que supe que la bondad seguía allá afuera, en unos cuantos individuos, pero ahí estaba. Supergirl, con lágrimas en los ojos, bajó la mirada y dijo la frase que resume su existencia: esto es demasiado grande y nosotras somos tan pequeñas. No lo mataron, buscaron un castigo apropiado para ese hombre, un sepulcro digno para su caballo y compañía para su cachorro. Años más tarde, vemos a una anciana sentada en el pórtico de su casa, una mujer rubia que no ha envejecido un día, con capa roja, aterriza suavemente y la despierta. La anciana es Ruthie, ahora con muchos años y mucha más sabiduría. Supergirl ha vuelto para hacer una última tarea y terminar esta aventura. Caminan juntas por el campo. Mientras caminan, Supergirl le cuenta a Ruthie sobre Krem. Le dice que el alcaide de la zona fantasma le dio el reporte. Durante los primeros años, Krem fue muy desagradable. Se la pasaba gritando sobre su juicio y lo injusto que era. Pero el tiempo en la soledad hace milagros. Los siguientes 200 años se tranquilizó, se dio el tiempo de conocer las historias de todas sus víctimas, estaba arrepentido y los últimos 100 años ha trabajado duro para rectificar lo que hizo. Es como si tuviera un corazón distinto, es como si fuera otro hombre, un hombre mejor. Kara sonríe y dice, lo cual prueba que siempre hay esperanza. Llegan al lugar exacto, ahí en el campo de la granja, donde el padre de Ruthie murió hace una vida entera, liberan a Krem. Ya no es el monstruo joven y cruel, ahora es un anciano, reformado, amable y profundamente arrepentido. Y así termina esta odisea,
Una historia que empezó con sangre y muerte y termina con perdón. Al final, Supergirl Woman of Tomorrow no es una historia sobre superhéroes golpeando villanos. Es una historia sobre el trauma, sobre cómo el dolor puede convertirnos en monstruos o puede enseñarnos a ser mejores. Ruthie tenía todas las razones para convertirse en una asesina, pero eligió la bondad porque vio a alguien más elegirla primero. Nos enseña que, aunque el universo sea cruel, injusto y oscuro, la esperanza no es algo que se encuentra, es algo que se lleva dentro. Supergirl nos recuerda que la verdadera fuerza no es ser invulnerable, sino tener el poder de destruir a tus enemigos y elegir una y otra vez salvarlos. Porque mientras haya alguien dispuesto a enseñar, a enterrar a los muertos y a perdonar lo imperdonable, siempre habrá un mañana. Gracias por acompañarme en este viaje. Si esta historia te conmovió tanto como a mí, déjame un comentario y suscríbete para más leyendas. Nos vemos en el futuro.